esta mañana empezamos nuestro libro, nuestra carta o epístola a los Efesios. Es un gozo para mí nuevamente empezar en este camino a través de las Sagradas Escrituras, exponer una carta más, y en este caso del apóstol Pablo a la iglesia de los Efesios. Cuando nos acercamos siempre a las Escrituras, debemos reconocer nuestra necesidad de que realmente necesitamos seguir trasegando y caminando en este conocimiento del Señor Jesucristo a través de su santa palabra. Por eso en este día, mi hermano, que empezamos esta carta a los Efesios, es importante que cada uno de ustedes tenga esa disposición de humildad, esa disposición de temblar ante la palabra del Señor para poder ser edificados grandemente a través de este camino que empezamos en esta mañana y en estas predicaciones que vamos a tener de la epístola de los Efesios a través de las Sagradas Escrituras, mis hermanos. Por eso Isaías 62:2 nos recuerda, mi hermano, el libro y el profeta Isaías nos recuerda cuál debe ser nuestra actitud al acercarnos siempre a la palabra de Dios. Y la actitud debe ser con humildad, con reverencia, mi hermano, con pobreza de espíritu, porque siempre, mi hermano, Dios nos va a hablar y nos va a estar siempre dando de esa riqueza de su gracia. En este caso, el libro de Efesios se centra, mi hermano, completamente en que esta iglesia gloriosa ha recibido todas esas riquezas que se encuentran en Cristo. Por eso, una palabra clave de esta carta del apóstol Pablo a los Efesios es en Cristo. En Cristo. En Cristo es que recibimos la plenitud. La iglesia recibe la plenitud en Cristo. El creyente recibe la plenitud en Cristo. El mundo que está completamente perdido, mi hermano, solamente en Cristo puede ser salvo. En Cristo, mi hermano, es que nosotros podemos caminar. En Cristo, mi hermano, es que nosotros podemos verdaderamente ver la grandeza de la gloria de la iglesia. En Cristo, mi hermano, es que nosotros podemos marchar a través de esta epístola, mi hermano, reconociendo nuestra necesidad de ser nutridos más y más por la palabra de nuestro poderoso Salvador. Hay una riqueza extraordinaria en esta epístola, mi hermano, y espero que usted y yo seamos tremendamente edificados, tremendamente nutridos, tremendamente capacitados para realmente estar en esa plenitud como iglesia que debemos de ser cada uno de nosotros. Usted, mi hermano, como yo, pertenecemos al cuerpo de Cristo, y eso nos hace, mi hermano, que realmente estemos en una coinonía en esta mañana, poniendo atención a lo que el apóstol Pablo, a lo que Dios nos va a hablar a través de su Sagrada Escritura y a través de su santo nombre, mi hermano. Por eso en esta mañana quiero hacer una contextualización antes de empezar dentro de 8 días el versículo 1 y 2 de la carta a los Efesios, mi hermano. Voy a hacer una contextualización de la carta. Y antes quiero decir lo que dice William Barclay acerca de esta carta en su comentario a la epístola de los Efesios. Así dice William Barclay: es un hecho reconocido por todos, que la carta de los Efesios ocupa un lugar muy elevado en la literatura devocional y en la teología de la iglesia cristiana. Se le ha llamado con razón la reina de las epístolas. Para muchos es sin duda la cima más alta del pensamiento del Nuevo
Testamento. Cuando John Knox, el gran reformador escocés, estaba llegando al final de su vida, el libro que se leía más frecuentemente era sermones sobre la carta a los Efesios de Juan Calvino. Coleridge decía que Efesios era la composición humana más divina y añadía, abarca en primer lugar aquellas doctrinas que son características del cristianismo y seguidamente aquellos preceptos que le son comunes con la religión natural. Efesios ocupa un lugar especialísimo en la correspondencia paulina y sin embargo nos plantea algunos problemas inaludibles que no son invención de las mentes supercríticas de los investigadores del Nuevo Testamento, sino que se les presentan a todos los lectores. Sin embargo, cuando se resuelven, Efesios aparece aún más maravilloso y brilla con una luz todavía más radiante. Esto es lo que dice William Barclay en su comentario a la epístola a los Efesios. Y también quiero traer a Julio César Benítez, que es un pastor de la iglesia reformada en Medellín, la iglesia de la gracia de Dios en Medellín. Y quiero traer lo que él dice en su introducción, en su libro de las riquezas de su gracia. Esto dice el pastor Julio César Benítez: la epístola a los Efesios ha sido catalogada como el banco de Dios, porque ella nos presenta la abundancia de la gracia divina para convertir al hombre pecador y miserable en un ser nuevo, en una persona especial que puede reflejar el carácter de Cristo y la santidad de Dios. Solamente este nuevo hombre puede construir una familia íntegra, permanente, fuerte y feliz. ¿Quieres conocer las riquezas de la gracia de Dios que pueden transformar al hombre pecador en un ser nuevo y victorioso sobre el mal? ¿Quieres conocer cómo Dios a través de Cristo puede convertirte en una persona que manifieste su amor y su santidad? ¿Quieres conocer el plan de Dios para llevar a los hombres a su reino de luz y paz? ¿Quieres saber cómo las riquezas de la gracia de Dios pueden borrar tus pecados y librarte de la condenación? ¿Quieres saber lo que Cristo ha hecho en su gracia para que tú seas un instrumento de su poder? ¿Quieres saber cómo Dios te puede capacitar para que tu familia refleje el amor de Dios y no se resquebraje? ¿Quieres saber cómo Dios te puede capacitar para que luches contra el mal y salgas vencedor? Este es el banco de Dios para aquellos que están en bancarrota espiritual, y aún este es el banco de Dios para todos aquellos cristianos ignorantes que están muriendo de nutrición y que los puede llevar a ser robustos y saludables en la iglesia de Cristo. Mi hermano, este es el banco, como dice el pastor Julio César, este es el banco de Dios para muchos, mi hermano, que lo va a hacer más fuertes en la fe, pero este también es el banco de Dios para muchos cristianos ignorantes que están desnutridos y que necesitan nutrirse de las palabras de esta epístola, mi hermano, que realmente nos llevan a una comprensión de la gloriosa iglesia de nuestro Señor Jesucristo. Hoy iniciamos, mi hermano, este estudio de la carta del apóstol San Pablo a la iglesia a los Efesios, esta ciudad, mi hermano, en la cual Pablo embarcaría varias veces, pero vemos que en su tercer viaje misionero, ahí se radicó
por lo menos por 3 años, conociendo no solamente, mi hermano, a los cristianos de ese lugar, sino conociendo, como hoy vemos el día, mi hermano, esa ciudad que estaba llena, no solamente, mi hermano, de personas que llegaban a ese lugar como puerto a hacer sus transacciones y sus negocios, sino que era una ciudad donde se adoraba a una diosa, y era la diosa Diana. Y si usted ve por medio de la historia, mi hermano, y ve cómo tenían a esta diosa que la idolatraba, mi hermano, con todos sus pechos saliendo al aire, mi hermano, podemos ver la gran inmoralidad de esta ciudad. Pero esto lo vamos a tratar a medida que vamos avanzando en esta mañana. Lo importante, mi hermano, en esta mañana primero es ver cuál es el pensamiento clave de Pablo en su carta y cuál es la clave de Efesios para nosotros comprender lo que vamos a desarrollar al transcurso de todo este tiempo que vamos a estar en esta carta, mi hermano, y por qué es tan importante para la iglesia de hoy en día esta carta, mi hermano. Y por eso esto demarca el propósito. O sea, lo importante es ver el propósito por el cual Pablo escribe esta carta, no solamente a los Efesios, sino que escribe completamente a las iglesias de todos los tiempos. ¿Cuál es la importancia de la carta a los Efesios? Por eso, lo primero que tenemos que ver, que el pensamiento clave del apóstol Pablo en Efesios es la recapitulación de todas las cosas en Jesucristo. Es la recapitulación de todas las cosas en Jesucristo, en la naturaleza tal como se nos presenta. Aparte de Cristo no hay nada más que desunión y desarmonía. Mi hermano, como vemos, la caída del hombre lo que hizo fue resquebrajar totalmente todas las relaciones humanas se desquebrajaron, las relaciones, mi hermano, entre padres e hijos, las relaciones, mi hermano, entre esposos y esposas se desquebrajaron totalmente, mi hermano. Las clases sociales están divididas, mi hermano. Las naciones están divididas, mi hermano. Las ideologías están resquebrajadas, están divididas, mi hermano. Como vemos en la carta, tanto judíos como gentiles están divididos. Y el único, mi hermano, que las puede unir es Cristo. El único que puede reunir todas las cosas, mi hermano, que están completamente resquebrajadas por el pecado, se llama Jesucristo. Por eso el apóstol Pablo en esta carta, mi hermano, nos va a enseñar en su pensamiento, mi hermano, que todas las cosas son restablecidas en Cristo. Las clases sociales que están divididas, mi hermano, las naciones, los pueblos, las ideas de las personas, tanto judíos como gentiles, solamente pueden ser unidos en la plenitud de Cristo y en la plenitud de su iglesia. Esa es la plenitud, mi hermano, y esa es la clave que Pablo nos va a enseñar a través de toda su carta, mi hermano. Exteriormente vemos a un mundo completamente separado, mi hermano. La naturaleza humana, aún, mi hermano, podemos ver completamente como aún la naturaleza exterior se revela contra Dios y se revela, mi hermano, el hombre contra esa naturaleza, y aún
aún mismo, mi hermano, el hombre mismo se revela contra Dios. Y por eso, mi hermano, en esta mañana, lo que quiere el hombre es siempre poner por encima su conocimiento y no el conocimiento de Dios. Por eso, todos en este campo de batalla, todos somos en este campo de batalla, mi hermano, como si estuviéramos en una guerra contra Dios, mi hermano. El hombre está completamente en una guerra contra Dios. Y por eso, en este día, el apóstol Pablo nos da una claridad de su carta a que debemos nosotros, mi hermano, entender que lo que Efesios va a hacer es unir a ese hombre que está separado, a ese hombre que está perdido en sus delitos, en sus pecados, completamente. Es que el único que puede reconciliarnos con Dios es Cristo. El único que puede reconciliar al hombre que con todas las cosas es la iglesia. Por eso todos somos el campo de batalla de una guerra civil interior, desgarrados entre el deseo del bien y el deseo del mal. La persona humana odia y ama sus pecados al mismo tiempo, según tanto el pensamiento griego como el judío de tiempos de Pablo está en desarmonía y se extiende hasta los lugares celestiales, mi hermano. Una batalla cósmica se está librando entre los poderes del mal y los del bien, entre Dios y los demonios. La persona humana que fue creada para la comunión con Dios está alienada contra Dios. Así que en este mundo apartado de Cristo no hay nada más que desunión. Esa desunión no es el propósito de Dios, pero puede llegar a ser solamente una unidad cuando todas las cosas están unidas en Cristo, mi hermano, unidas en Cristo. Como lo dice F. Scott, los innumerables cabos sueltos tenían que atraerse a Cristo, reanudarse otra vez y volver a como habían estado en el principio. Por eso, mi hermano, vemos completamente esa desunión que solamente puede Cristo unir a través de su obra preciosa, a través completamente de su iglesia. Y por eso, mi hermano, el pensamiento central de Efesios es la conciencia de la desunión del universo y la convicción de que solo puede llegarse a la unidad cuando todo se una en Cristo. Todo se una en Cristo, mi hermano. Ahora, ¿cómo Pablo llegó a esta gran concepción de la unidad de todas las cosas en Jesucristo? Y lo más probable es que llegaran por dos caminos. Seguramente es la inevitable consecuencia de su convicción, expresada tan vivamente en Colosenses, de que Cristo es todo suficiente. Pero bien puede ser que hubiera otras circunstancias que movieran la mente de Pablo en esa dirección. Y es que él era ciudadano romano y estaba orgulloso de serlo. En sus viajes Pablo había visto mucho del imperio romano y ahora se encontraba en Roma, la ciudad imperial. Y la paz romana era una realidad. Los reinos y los estados y los países que habían luchado y guerreado entre sí estaban reunidos en una nueva unidad en el imperio de Roma. Puede ser que en la cárcel Pablo viera con nuevos ojos cómo se centraba toda esta unidad en Roma
y bien puede haber parecido un símbolo de cómo se han de centrar todas las cosas en Cristo para que una creación y un mundo y una humanidad desunidos llegaran a reunirse en una nueva unidad. Eso, lo que Pablo vio en Roma, lo llevó también a través del Espíritu Santo completamente a ver esa unidad, mi hermano, y cómo la iglesia va a estar en esa unidad, mi hermano, solamente en Cristo. Seguramente lejos de ser una concesión que desbordara el pensamiento de Pablo, su experiencia le conduciría precisamente a ella, y por lo tanto esto demarca la función de la iglesia de todos los tiempos, y es en los primeros 3 capítulos de la carta donde Pablo trata de esta concesión de la unidad en Cristo. En los primeros 3 capítulos lo que Pablo va a enmarcar, mi hermano, es la concesión de la unidad de Cristo, y en los 3 capítulos siguientes tiene mucho que decir acerca del lugar que ocupa la iglesia en el plan de Dios para hacer que se produzca esa unidad. Es en ellos donde Pablo lanza una de sus frases más maravillosas: la iglesia es el cuerpo de Cristo. La iglesia es el cuerpo de Cristo, y Cristo la plenitud de la iglesia. Amén. Por eso la iglesia está diseñada para ser las manos que realicen la obra de Cristo, los pies que corran a cumplir sus comisiones, la boca que proclame su mensaje. Así pues, tenemos una doble tesis en Efesios, mi hermano. La primera es que Cristo es el instrumento de Dios para la reconciliación, y la segunda, que la iglesia es el instrumento de Cristo para la reconciliación. La iglesia debe traer al mundo a Cristo, y es dentro de la iglesia donde han de desaparecer todas las particiones de separación. Es en la iglesia donde deben de desaparecer todas las particiones de separación. Por eso es tan importante, mi hermano, conocer el pensamiento de Pablo para que nosotros podamos ver completamente a lo que nos vamos a entrar dentro de 8 días, mi hermano, empezando con los primeros 2 versículos, mi hermano. Y es por medio de la iglesia cómo se han de lograr la unidad de todos esos elementos discordantes, mi hermano. Como dice E.F. Scott, la iglesia representa ese propósito de reconciliación universal para lo cual Cristo apareció, y en la relación de cada cristiano con los demás debe hacerse realidad esta idea formativa de la iglesia. Por eso, mi hermano, es que es importante conocer que Cristo, mi hermano, a través de su obra, a través completamente de su obra preciosa, nos ha unido como cristianos para hacer ese cuerpo de Cristo, para hacer esa iglesia que no solamente, mi hermano, va a reflejar un carácter y una vida santa delante de Dios, sino que la iglesia verdaderamente va a reflejar esa reconciliación de los hombres para con Dios. Esta separación, mi hermano, la podemos ver cuando Pablo llega a la ciudad de los Efesios. ¿Y cómo podemos ver, mi hermano,
que los hombres están totalmente separados de la gracia, de la gloria de Dios, porque cuando Pablo llega a esta ciudad en su tercer viaje misionero, vemos cómo se arma un tremendo alboroto, porque Pablo, a través de la predicación gloriosa del Evangelio, completamente dice que hubo un alboroto tal que Demetrio y todos los que hacían las obras culturales, mi hermano, de la diosa Diana, que hacían templecillos de plata, su ganancia había completamente, se estaban viendo en bancarrota, mi hermano, completamente. Y eso es lo que hace realmente el Evangelio, mi hermano, coloca en bancarrota, hace ver la bancarrota espiritual de los hombres, mi hermano. A pesar de que el apóstol Pablo no quería completamente, el apóstol Pablo no quería hacer un alboroto en la ciudad, siempre, mi hermano, el Evangelio va a traer ese conflicto. Hay un conflicto, y aquí lo podemos ver. Hay un conflicto entre las tinieblas y la luz. Hay un conflicto, mi hermano, entre los hombres y Dios. Hay un conflicto, mi hermano, de desunión. Y lo podemos ver cuando Pablo predica el Evangelio del reino de Dios a esta ciudad y se alborota porque Demetrio y muchas personas comenzaron a ver cómo su negocio decaía, mi hermano, pero ellos no estaban viendo las riquezas del Evangelio, mi hermano, dispuestas para los hombres. Hay un rechazo, mi hermano, al Evangelio como está el hombre decaído. Hay un rechazo, mi hermano, al Evangelio porque no queremos venir y reconocer, en este caso, esta ciudad que tenían a una diosa, que tenían, mi hermano, una esclavitud completamente a una diosa, y no querían realmente volverse a aquel que realmente es el Rey y el Dios y soberano de todas las cosas. Y es aquí donde vemos, mi hermano, cómo los hombres están completamente incapacitados, están completamente ciegos, y es en Cristo que podemos ser reconciliados, como pasó con el apóstol Pablo cuando llegó a esta ciudad, mi hermano, de Efeso, donde adoraban una diosa llena de lujuria, una diosa, mi hermano, llena de inmoralidad sexual, pero donde el apóstol Pablo predica estas riquezas del Evangelio para que los hombres realmente sean restablecidos a la comunión con Dios. Y esa es la gloria y las riquezas del Evangelio, que realmente podamos ver, mi hermano, cómo hay una guerra, mi hermano, del hombre. Hay una guerra, mi hermano, entre la luz y las tinieblas. Hay una guerra, mi hermano, espiritual, donde solamente a través del Evangelio, mi hermano, a través de Cristo, el hombre puede unirse nuevamente y reconciliarse con su Señor. Por eso, la gran ira de Demetrio no se compara con la ira de Dios, que después Pablo en su carta describe en Efesios 2:3, mi hermano, donde la ira estamos bajo la ira de Dios, mi hermano, y es la misma característica de hombres como Demetrio, mi hermano, que están completamente airados. Demetrio estaba completamente airado porque sus ganancias estaban siendo pérdidas, mi hermano. Pero nosotros podemos ver cómo realmente, cuando los hombres
vienen al conocimiento del Evangelio, pueden obtener es ganancias, y ganancias, mi hermano, no solamente espirituales, sino ganancias a raíz de todo lo que podemos ver que es reconciliado con Dios, mi hermano. Se reconcilia la familia, se reconcilian los seres amados, se reconcilian, mi hermano, completamente los matrimonios, se reconcilian completamente todas las cosas en Cristo, mi hermano. En Cristo se reconcilian. Por eso, estas son las riquezas inescrutables del Evangelio en Cristo Jesús. Esta es la gran riqueza, mi hermano, que Pablo nos va a exponer en toda su carta. Por eso es muy importante que nosotros miremos el contexto. ¿Por qué? Porque nos va a llevar y nos está llevando, mi hermano, a ver que la única forma en que los hombres pueden ser reconciliados con Dios es a través de Cristo, es a través de su preciosa obra, mi hermano. Después de ver, mi hermano, lo importante que es tener ese conocimiento de lo que Pablo nos va a decir en la carta a los Efesios, la segunda pregunta que surge es: ¿en qué año Pablo escribió esta carta? ¿Dónde la escribió? ¿Fue Pablo su autor? ¿Cuál es la realidad de los destinatarios? Y lo primero que podemos decir es que Pablo escribe su carta en Roma, más o menos a mediados del 61 al 63 después de Cristo. Y Pablo escribe esta carta estando en la cárcel. Mire lo que dice Efesios 3:1. Efesios 3:1 dice, Efesios 3:1: por esta causa yo, Pablo, prisionero de Cristo Jesús, por vosotros los gentiles. Pablo se encontraba en la cárcel cuando escribió esta carta y estaba en la ciudad de Roma. La epístola de los Efesios, junto con Filipenses, Colosenses y Filemón, son llamadas las cartas de la prisión. Y debido a que fueron escritas por el apóstol Pablo mientras se encontraba prisionero en Roma. Ahora, muchos han dicho que Pablo no es el autor de esta carta. ¿Por qué? Porque ellos dicen que el lenguaje de Pablo no es parecido a lo que él utiliza, por ejemplo, en Romanos o en Colosenses, o que Colosenses y Efesios, o Efesios más claramente, fue de otro autor. Pero lo que nos dice M. Neely es esto: Efesios es un tratado teológico, o más bien una meditación espiritual. Hasta el lenguaje que se usa es diferente, pero Moffat lo expresa diciendo que habla en un sentido general. El lenguaje Pablo, más bien aquí, es en un sentido completamente en los cuales Pablo vemos que comienza a hablar en un lenguaje que es como un río ancho que fluye lentamente llenando su cauce. O sea, muchos creen que Pablo no escribió esta carta porque las demás cartas, el lenguaje de Pablo es un lenguaje muy expresivo. En cambio aquí es un lenguaje pausado en el cual las ideas comienzan cada vez a ser más vistas. Por eso la longitud de las oraciones en Efesios es alucinante, dice Neyle. Por eso podemos ver que Efesios 1 del 3 al 14, ese lenguaje va aumentando. En Efesios 15 al 23 también podemos ver todo ese lenguaje que se va desencadenando.
En el capítulo 2, del 1 al 9, también lo podemos ver. Y en el capítulo 3, del 1 al 7, también podemos ver completamente eso. Son cada pasaje una oración larga y sinuosa. Y por eso llama Efesios hermosa, y cada pasaje, mi hermano, correctamente en un poema en prosa. Y todo esto es muy distinto al estilo normal que Pablo tenía en las demás epístolas. Pero sin lugar a duda, Pablo es el autor de esta carta. Lo que podemos ver en las expresiones de Pablo en esta carta, mis hermanos, es que cada vez, mi hermano, es como un río ancho que va fluyendo y va llenando el cauce de ese río. Por eso es tan maravilloso como Pablo va describiendo en cada pasaje de esta carta, mi hermano, su pensamiento y su idea central, que es la gloria de Cristo en la iglesia. Ahora, esta epístola fue dirigida a los creyentes que residían en la provincia de cual Éfeso era la ciudad principal, y era una carta circular. Circular, ¿por qué circular, mi hermano? Porque esta carta iba pasando de iglesia en iglesia. La costumbre era, mi hermano, como el apóstol Pablo también nos lo describe en sus cartas, que compartan la carta, las diferentes iglesias. Por ejemplo, mi hermano, esta carta comenzó a circular a los tesalonicenses, a los colosenses, a los filipenses y a la misma ciudad local que eran los efesios. Era una carta circular designada no solo a la iglesia local, sino también a todas las congregaciones del Asia preconsular. Y este es un punto de vista extensamente aceptado hoy en día. La carta iba dirigida completamente a los gentiles. Los destinatarios eran gentiles por naturaleza, llamados incircuncisos por los circuncidados y separados de Cristo, ajenos a la comunidad de Israel y extranjeros a los pactos de la promesa, como Pablo lo describe en Efesios 2:11. Y Pablo los exhorta a no seguir viviendo como los demás gentiles, como nos lo dice también en Efesios 4:17. Por lo tanto, la carta fue escrita, mi hermano, a personas gentiles. El hecho de que fueran gentiles no excluye por sí el que la carta se pudiera haber escrito a Efeso, pero es algo a tener en cuenta. Por eso Efeso es la carta más impersonal de todas las cartas de Pablo. No contiene ningún saludo personal ni mensajes íntimos como lo aparecen abundantemente en otras cartas. Y eso es doblemente sorprendente cuando recordamos que Pablo pasó más tiempo en Efeso que en ninguna otra ciudad, no menos de 3 años, como nos lo menciona Hechos 20:31, mi hermano. En Hechos 20:31 podemos ver que Pablo pasa un buen tiempo en esta ciudad. Además, no hay pasaje en todo el Nuevo Testamento que sea más íntimo y afectuoso que Hechos 20:17-35, donde se nos presenta el discurso de despedida de Pablo a los ancianos de Efeso antes de salir de Mileto en su último viaje. Y es muy difícil creer
que a la vista de todo esto que Pablo mandara una carta tan totalmente impersonal a Efeso. Por lo tanto, la carta nos hace ver que Pablo y los destinatarios no se conocían personalmente, sino solo por referencias, como lo dice Efesios 1:15. Miren lo que dice Efesios 1:15. Pablo escribe, porque Efesios 1:15, por esta causa también yo, habiendo oído de vuestra fe en el Señor Jesús y de vuestro amor para con todos los santos, por yo haber oído de vuestra esta fe en el Señor Jesús, mi hermano, porque he tenido noticias de vuestra fe en el Señor Jesús. O sea que la lealtad de las personas a las que estaba escribiendo era algo que sabía, porque ya se los había dicho, no por su propia experiencia. Y en Efesios 3:2 les escribe: si es que habéis oído de la administración de la gracia de Dios que me fue dada para con vosotros. Es decir, si habéis oído que Dios me ha dado la tarea y el misterio de ser apóstol de vosotros a los gentiles. El conocimiento que tenía Pablo de la iglesia de los gentiles era algo que él había oído, pero que no conocía por contacto personal con ellos. Así pues, la carta contiene señales que no encajan con la relación íntima y personal que tuvo Pablo con la iglesia de Efeso. Pablo llegó a Efeso, estuvo mucho tiempo ahí, casi 3 años, nos dice el libro de los Hechos. Pero lo importante ver, mi hermano, que después de que Pablo escribe esta carta, no es tanto que fuera una carta personal, sino que fue una carta a las iglesias que correspondían a la provincia de los Efesios. Eso es lo importante que tenemos que ver en esta mañana en cuanto a los destinatarios. Por lo tanto, podemos ver que es importante saber que así como esta carta circuló a las diferentes iglesias de Asia, mi hermano, así mismo, mi hermano, esta carta tiene la capacidad y es la bendición de Dios de que quedó registrada, porque sigue circulando a través de cada época, a través de cada edad, mi hermano, y podemos ver que esta carta refleja esa unidad que Dios quiere traer completamente en su creación y en su iglesia para reconciliar todas las cosas en Cristo, completamente reconciliar a todos los hombres en Cristo a través de la iglesia. Y por último, mis hermanos, el tema y el contenido de la carta. Es muy importante el tema y el contenido de la carta. Ya hemos visto el propósito de la carta, mi hermano, el propósito por el cual Pablo escribe esta carta, y el propósito es reconciliar todas las cosas con Cristo. El propósito es que la iglesia sepa y que todos aquellos que no conocen el Evangelio, la única forma de poder ser reconciliados es a través de la iglesia, a través de Cristo, mi hermano. Y el tema y el contenido de la carta que nos va a dar el bosquejo, mi hermano, es la realidad de la preocupación de Pablo. Y lo vemos primero en su pensamiento en Colosenses.
en Colosenses la realidad y la preocupación de Pablo es Cristo, que Cristo es preeminente y único y eternamente el eficaz Salvador. Y en Efesios, mi hermano, cuando tiene más desarrollado ese pensamiento, está discutiendo su corolario, que es decir, o a saber, la unidad de todos los creyentes en Cristo. Es la unidad de todos los creyentes en Cristo. Ese es el tema de la carta, mi hermano, la unidad de todos los creyentes en Cristo. El propósito, mi hermano, es ver que todas las cosas se reconcilian en Cristo. Pero el tema, mi hermano, es la unidad de todos los creyentes en Cristo, en lugar de todos los creyentes, y podemos colocar, mi hermano, como tema central la iglesia gloriosa. La iglesia gloriosa. Por eso las ideas de unidad y en Cristo, de unidad, que Pablo lo demarca en los primeros 3 capítulos, cuando Pablo menciona en Cristo, nos está demarcando su pensamiento, mi hermano, un pensamiento en el cual nos va a llevar a que solamente en Cristo puede ocurrir esa unidad. Y por eso, mi hermano, en el capítulo 4 vemos cómo la idea va a ser establecida en que la iglesia es el cuerpo de Cristo y que solamente a través de la iglesia los hombres pueden ser reconciliados completamente. Por eso, el estudio cuidadoso de Efesios ha conducido a un número siempre creciente de exégetas a concluir que el concepto de la iglesia recibe en esta epístola tal énfasis que todo su contenido puede ser agrupado alrededor de ella sin sobreponer nuestras propias opiniones subjetivas sobre el pensamiento del apóstol Pablo. Por eso, el término iglesia, según su uso aquí, indica el cuerpo, como lo dice Efesios 1:22. Efesios 1:22. Miren, el término iglesia. Efesios 1:22, Luis. La jugada. Y sometiendo todas las cosas bajo sus pies, y lo dio por cabeza sobre todas las cosas a la iglesia. Y versículo 23, la cual es su cuerpo, la plenitud de todo aquel que todo lo llena en todo. O sea, la iglesia es, en este momento, en este término, mi hermano, indica el cuerpo. También, como lo podemos ver, es el edificio. Efesios 2:19. Mire lo que dice Efesios 2:19. Efesios 2:19. Así que ya no sois extranjeros ni advenedizos, sino conciudadanos de los santos y miembros de la familia de Dios. Y miembros de la familia de Dios, versículo 20. Edificados sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo. 21. En quien todo el edificio, en quien todo ¿qué? El edificio bien coordinado va creciendo para ser un templo santo en el Señor. Y versículo 22, en quien vosotros también sois juntamente edificados para morada de Dios en el Espíritu. O sea, podemos ver, mi hermano, que el término iglesia no solamente Pablo lo refiere como el cuerpo, sino como el edificio en el cual va siendo edificado. También este término, mi hermano, lo utiliza para las
25, mire lo que dice Efesios 5:25. Maridos, amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella. 26. Para santificarla, habiéndola purificado en el lavamiento del agua por la palabra. Y 27. A fin de presentársela a sí mismo una iglesia gloriosa, que no tuviese mancha ni arruga, ni cosa semejante, sino que fuese santa y sin mancha. Glorioso, esta es la iglesia que Cristo, mi hermano, va a presentar en aquel día, mi hermano, al Padre. Esa iglesia sin mancha y gloriosa, la esposa de Cristo. Por eso la totalidad de los salvos por medio de la sangre de Cristo es esta iglesia, es este cuerpo y es este edificio, mi hermano, sean judíos o sean gentiles, que tienen mediante el Espíritu Santo el acceso al Padre, como lo dice Efesios 2:13. Mire lo que dice Efesios 2:13. Efesios 2:13. Efesios 2:13. Pero ahora en Cristo Jesús, vosotros que en otro tiempo estabais lejos, habéis sido hechos cercanos por la sangre de Cristo. El Espíritu Santo, a través de la obra efectiva de nuestro Señor Jesucristo, nos ha hecho cercanos y nos ha dado acceso al Espíritu, como lo dice el versículo 18. Ponga el versículo 18, por favor. Porque por medio de Él, los unos y los otros, tenemos entrada por el mismo Espíritu al Padre. Entonces podemos ver, mi hermano, cómo la iglesia es el cuerpo del Señor, cómo la iglesia es ese edificio que se va nutriendo completamente para ser edificados en la esposa, mi hermano, de Cristo. Y por eso, mi hermano, es a través de la iglesia, que es por medio de su Santo Espíritu, que podemos tener acceso, mi hermano, al Padre, a una misma entrada al Padre, cada uno de nosotros. Como sucede en Romanos y Colosenses, mi hermano, también aquí en Efesios hay una división bien delineada entre la exposición y la exhortación. Y asimismo también, mi hermano, como el apóstol Pablo nos lo demarca y nos lo demarcó en Romanos, mi hermano, como sus primeros 11 capítulos fue totalmente doctrinal. Del capítulo 13 al 16 fue completamente una exhortación a cómo debemos de vivir nuestras vidas. Por eso hay una división entre el capítulo 1 al 3 que pertenecen a esta primera parte. Es una parte donde vemos la exposición doctrinal, y en el capítulo 4 a las 6, mi hermano, es donde vamos a ver completamente esa exposición de vida que debe reflejar el carácter de cada creyente que está unido a la iglesia del Señor Jesucristo. Por eso, el estilo, sobre todo en la primera división, es no obstante tan sublime que podemos ver que expresa una adoración, mi hermano, completamente de la gloria de la iglesia. Y el alma del apóstol se halla hinchada de esa humilde gratitud hacia Dios cuando vemos completamente la exposición de los primeros 3 capítulos de el autor de la iglesia gloriosa. Pablo exalta completamente esa iglesia gloriosa, mi hermano, y derrama su corazón en sinceridad espontánea y
y prodigia alabanza. Y Pablo, como siempre, mi hermano, de la doctrina pasa al significado o a la doxología que debe tener cada creyente y cada cristiano. Es alabanza de toda, completamente ese conocimiento que debe ser expresada en una vida completamente rendida al Señor. Y es algo no solo de la mente de Pablo, sino también del corazón de Pablo, que no solamente debe ser, mi hermano, la experiencia de tener completamente una capacidad doctrinal, sino la experiencia de tener una vida de alabanza y de adoración a nuestro Señor. Por eso, después de la saturación de apertura, podemos ver que el cuerpo de la epístola comienza en el original con la palabra eulogetos, que significa benditos, benditos, benditos. Cada uno de nosotros, mi hermano, el Señor nos ha bendecido, nos ha hecho benditos, mi hermano, completamente al ponernos en esta iglesia poderosa del Señor Jesucristo. El apóstol bendice, elogia y rinde elevada alabanza a Dios por sus maravillosas bendiciones para la iglesia. Y por eso comienza desde ese versículo 3: bendito sea el Dios de nuestro Padre, nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición en los lugares celestiales en Cristo Jesús. Esa palabra bendito, mi hermano, es ahí donde Pablo eleva una completa alabanza a Dios por sus maravillosas bendiciones que hemos recibido como iglesia, para la iglesia, mi hermano, de todos los tiempos, mi hermano. Y por eso una manera de ayudarlos en esta mañana, y que vamos a centrarnos en un bosquejo, mi hermano, es confesionar o hacer un acróstico con esta misma palabra en el griego, mi hermano: euloge, eulogetos. Y se toman estas 6 palabras: euloge. Lo primero que podemos ver de este tema de la gloriosa iglesia de Cristo, mi hermano, en sus 3 primeros capítulos, es doctrinal. Primero podemos ver en el primer capítulo, y tomando la primera palabra del acróstico euloge, es el eterno fundamento, y el eterno fundamento es en Cristo. Vamos a ver, mi hermano, que el eterno fundamento es en Cristo. En Cristo es el eterno fundamento. En el versículo 3 y 4, después de su doxología, dice así: bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos ha bendecido con toda bendición espiritual en los lugares celestiales. ¿En quién? En Cristo. Nos ha bendecido en todos los lugares celestiales, en Cristo. El eterno fundamento, mi hermano, de la iglesia es ¿quién? Cristo. En Cristo. El eterno fundamento de la iglesia es Cristo. O sea, lo primero que vamos a ver, mi hermano, en la exposición del bosquejo, de todo lo que vamos a empezar a ver, es tener en cuenta que el eterno fundamento de la iglesia gloriosa es Cristo. Por eso Pablo dice: en Cristo. Por eso usted ve en el capítulo 1 hasta el capítulo 3, mi hermano, es
Cristo, mi hermano. Lo segundo que vemos ahí, mi hermano, en el tema doctrinal, en el capítulo 2, y si tomamos la palabra euloge, que es la palabra que vamos a tomar, es la universalidad. En el capítulo 2 vemos la universalidad, abarcando tanto a judíos como a gentiles. El evangelio abarca a todos, mi hermano, tanto a gentiles como a judíos, mi hermano. Amén. Y por eso Pablo lo describe en Efesios 2:18, porque por medio de él los unos y los otros tenemos entrada por un mismo Espíritu al Padre. Esto es lo que hace, mi hermano, verdaderamente la iglesia gloriosa. Es su universalidad que abarca tanto a judíos como a gentiles. En el capítulo 3 podemos utilizar la L